En el último episodio de la muy querida serie de televisión Yalsapkn, la decisión de Ferit en Diyar, y el inicio de un nuevo proceso para Seyran y Ferit dejaron su huella. Esto es lo que sucedió en el último episodio de Kingfisher. En el nuevo episodio, la devastación de Seyran cuando supo la decisión de Ferit llamó la atención. En el último episodio de Yalsapkn, Ferit, que se sorprendió cuando Seyran abrió la puerta a la que llamó diciendo que era la habitación de Diyar, le preguntó a Sinan, ¿qué estás haciendo aquí? Vine al reino, dijo a la pregunta. Mientras Sinan se enoja por esta coincidencia, todos se retiraron a sus habitaciones. Diyar, que está enojado con Ferit, no cree en las coincidencias. Sinan le preguntó a Seyran, ¿qué está haciendo este tipo aquí? Preguntó. Sinan, quien se enojó aún más con la respuesta de Seyran, pregúntale a tu madre, no a mí, dijo, estoy cansado de que este hombre aparezca constantemente frente a nosotros. Diyar dijo, tu mente está en la habitación de al lado, ¿verdad, Ferit? Mientras pregunta, Ferit dijo, ¿qué esperas que diga? Sí, me quedé atónita cuando vi a Seyran. Sentí como si hubiera abandonado la casa donde crecí. Ante las palabras de Diyar, Seyran era tu hogar. Ferit dijo, no hagas eso. Estoy muy feliz contigo, se arrodilló y le propuso matrimonio. Diyar dijo, pensé que podría soportarlo, era fácil cuando Seyran no estaba cerca, y afirmó que encontró a Sinan en lo cierto y dijo, ustedes dos no entienden. Vivimos con los fantasmas de sus antiguos seres queridos. ¿Quieres casarte conmigo para ahuyentar esos fantasmas o es porque realmente quieres casarte? Dijo. Mientras que Diyar no responde al ofrecimiento de su novio y habla de cómo mira a Seyran, Sinan le dijo a su esposa, vi cómo te miraba Ferit. Diyar dijo que tenía una condición después de las palabras de Ferit, dame otra oportunidad y dijo, no volverás a ver a Seyran. La decisión es tuya. Ferit la abrazó y aceptó esta condición aunque él no quería. Seyran dijo que no quería estar con Sinan y, después de su insistencia y disculpa, tuve que protegerme esta noche, especialmente contra ti. Al salir de la habitación, el dúo se encontró nuevamente con Diyar y Ferit. Al ver a Seyran infeliz, Ferit no puede quitarle los ojos de encima. Sinan vio el anillo de Diyar y los felicitó. Kazm y Suuna, que llevaron a Atice a casa, la arrinconaron. Atice dijo, entonces Abidin es el sobrino de Alice. Un día, Latif vino y dijo, los padres de este bebé están muertos. Alice Aga le pidió que lo dejara en el orfanato, así que lo tomé. No lo sabía. Fue Abidin. Abidin, que regresó a casa en ese momento, descubrió la verdad sobre su pasado. Abidin fue a la habitación y cuando llegó Suuna, ¿cuánto tiempo llevas haciéndome dormir de pie? Pidió una cuenta. Suuna rompió a llorar y dijo, tenía miedo de que te hicieran algo. Abidin, que se volvió loco, gritó, el hombre que me hizo esclavo en su puerta durante años es mi tío. El hombre que me convirtió en un perro para su nieto es mi tío. ¿Qué les hice? Mi madre y mi padre están muertos, Suuna, no me abandonaron. En ese momento, Sinan, que regresaba a casa con Seyran, le preguntó a su madre, ¿tú elegiste ese hotel, no? Preguntó. Ayla, que actuaba como si no supiera nada, fingió estar sorprendida. Luego le preguntó a su hijo, ¿Seyran no se olvidó de Ferit? ¿Pasó algo entre ellos? Hizo preguntas como. Cuando Sinan se enojó, Ayla fue a su habitación y se alegró porque su plan había funcionado. Ferit, que dejó la casa de Diyar y regresó a la mansión, llamó a su madre y le contó lo sucedido. ¿Qué pasará si no conozco a Seyran, y ese niño lo molesta y no puedo verlo? De Ferit Poran. Gulgun se opuso a sus palabras. Ferit y Seyran, que pensaron el uno en el otro toda la noche en casas diferentes, dieron la buena noticia a su familia de que él se casaría a la mañana siguiente. Ferit se sorprendió al ver a Abidin mientras salía de casa, y le dijo que se casaría con Diyar. Cuando Ferit, que no entendía su actitud, preguntó qué había pasado, Abidin se alejó. Al mismo tiempo, Seyran, que se disponía a salir de casa, tuvo que salir con Azal, asignado por Ayla. Seyran, que estaba perturbada por las preguntas que Azal hizo en el coche, se fue a la carretera y dijo que se encontraría con su hermana. Seyran, quien llamó a Suuna y le dijo que estaba mintiendo, afirmó que iría a ver a Ferit y le diría que no debería casarse. Abidin, que perseguía su pasado, fue a la casa de Sevki, y le pidió que le contara lo que sabía. Sevki dijo, soy tu tío.
En ese momento, Orhan, que no podía soportar la tristeza de Betul, se dirigió a la mansión donde Nurten estaba pensando. Cuando Nurten no pudo convencer a su antiguo jefe, lo golpeó en la cabeza con un jarrón e invitó a Orhan a pasar. Orhan Koran, que no estaba al tanto de todo, se disculpó y convenció a Nurten. Mientras todo esto sucedía, Seyran fue al taller sin que Ferit lo supiera. Diyar escuchó su voz por teléfono. Ferit, que no le creyó a Seyran, quien inventó la excusa de que había venido porque no podía ver los detalles de las fotos del teléfono, preguntó qué pasó. Ferit se sorprendió con Seyran, quien le dijo, no te cases. Ferit dijo que amaba a Diyar. Mientras que los dos afirman que se casaron por despecho, Diyar vino y escuchó a Seyran decirle no te cases. Seyran salió apresuradamente del taller cuando llegó Diyar. Azal lo siguió paso a paso. Ferit, uno de los Koran que por la noche se estaba preparando para el futuro de Diyar y su familia, compartió con su madre lo que tenía en mente, y su deseo de proteger siempre a Seyran. Abidin, que quedó impactado por lo que supo en ese momento, le dijo a Suna que su padre había presionado a Alice Koran diciéndole yo también tengo derecho a heredar, y que más tarde murió en un accidente de tráfico. Suna, que estaba perturbada por lo que escuchó, llamó a Seyran y quiso hablar. En ese momento, Azal le dijo a Sinan, Seyran salió de la casa para encontrarse con Ferit. Sinan, que se volvió loco, le preguntó a su hermano la dirección de la posada donde se encontraba el taller de Ferit. Al regresar a la comida y sin revelarle nada a Seyran, Sinan dijo, tú y tu hermana no se cansaban el uno del otro. Al mismo tiempo, Ferit, quien presentó al abuelo y a la abuela de Diyar a la gente de la casa, cambió de una forma a otra. Nurten también llegó a la mansión. Nurten, que ve a Kazim y piensa que es un ladrón, crea una conmoción, todos fueron al jardín. Ilyas, que se enteró de que Kazm era el ex suegro de Ferit, intentó llevarse a Diyar e irse cuando se enteró de que el dueño de la mansión era Seyran. Cuando Diyar se enojó con él, Ferit le dijo a Ilyas, mira, estoy interesado en tu nieto. Esta es mi familia. Piénsalo esta noche. Si lo consideras apropiado, vendré mañana y lo pediré. Si lo haces si no lo encuentro apropiado, lo pensaremos entonces. Ferit, que fue a su habitación y habló con su madre, llamó a Seyran. Los dos acordaron reunirse. Al reunirse con Ferit en el taller, Seyran dijo, lamento mis palabras de ayer. No era mi lugar, pero no podía soportarlo. Sabes, no éramos solo marido y mujer, tú eras tu mejor amigo. Todavía lo eres. Te dije, déjame en paz, pero esto es lo mejor para mí juntos. Producir algo me hace muy feliz. Trabajar juntos. Es difícil para mí, dijo. Ferit dijo, ¿no estás contento en esa casa? Preguntó. Diciendo no, Seyran dijo, este lugar es bueno para mí, estoy muy tranquilo aquí. ¿Puedo dibujar aquí también? Lo que dibujamos juntos es mucho más hermoso. Tú también lo ves. ¿No crees que esta situación entre nosotros merecemos una mentira rosada? Dijo. Entonces, Ferit dijo, no puedo hacer esto, lo siento. Le prometí a Diyar que no te conocería. No tenía otra opción, de lo contrario ella no se casaría conmigo. Seyran objetó, me metiste esto en la cabeza, lo querías. Ferit Koran dijo, si elijo ser tu amigo, lo perderé. Me temo que, después de todo, estás casada con otro hombre. También estoy tratando de casarme con otra mujer. No soportan vernos juntos. Lo recuerdo por mí mismo, no soportaba a Yusuf, ni siquiera estaba tan enamorado de ti en ese entonces, dijo. Ante las palabras de Seyran, entonces cumple tu promesa, Ferit dijo, si te sientes mal. Seyran respondió, buscaré a Diyar. Ferit, al salir de la posada, Sinan, que estaba esperando allí, dijo, Azal tenía razón. Mientras tanto, los Koran que acudieron a la familia de Diyar se encontraban en una situación difícil. Mientras Ilyas Bey dice, Ferit entró. Mientras Seyran rompía a llorar en el taller, entró Sinan. Seyran se volvió hacia la puerta diciendo Ferit y se sorprendió cuando vio a Sinan. Sinan dijo, te hizo llorar y estás aquí esperándolo. Sé muy bien que has estado aquí durante 2 días. Te dije, sé honesto conmigo. Me usaste durante 2 años. No lo haces. No me quieres, lo quieres a él. Huyes y vienes con Ferit. No me amas. Demuéstrame tu amor, déjame tocarte y lo creeré, dijo. Mientras Seyran toma la mano de Sinan, Ferit y Diyar también se comprometieron.
Hablando con Seyran, el compromiso de Ferit con Diyar se convirtió en un tema de tendencia en las redes sociales. Ferit declaró su amor sin querer. Se casan por despecho el uno del otro. Seyran sintió que había perdido a Ferit por primera vez. Seyran tiene las manos atadas. La transformación de Ferit, a quien ella empujó para que no cayera, fue dura para Seyran. Ferit, que reconoce a Seyran por su lenguaje corporal y expresiones faciales, se siente celosa. En serio no entiendo lo que está haciendo Ferit. Mi corazón está destrozado.